Introducción a la vida devota por San Francisco de Sales. Tercera parte. Capítulo 24. Sobre las conversaciones y la soledad. En la devoción de los seglares, de la cual vamos tratando el buscar las conversaciones y el huir de ellas, son dos extremos censurables. El rehuirlas implica desdén y menosprecio del prójimo, y el buscarlas es cosa que se resiente de ociosidad e inutilidad. Hemos de amar al prójimo como a nosotros mismos. Para demostrar que lo amamos, es necesario no huir de su compañía, y para probar que nos amamos a nosotros mismos, hemos de permanecer con nosotros cuando con nosotros nos encontremos. Ahora bien, estamos con nosotros cuando estamos solos. Piensa en ti, dice San Bernardo, y después en los demás. Y así, si nada te obliga a hacer una visita o a recibirla en tu casa, quédate sola contigo misma y conversa con tu corazón. Pero si viene a ti alguna visita o algún motivo justificado te convida a hacerla, hazla en nombre de Dios, Filotea. Trata con el prójimo de buen grado y ponle buena cara. Llamamos malas conversaciones a las que se tienen con mala intención, o bien cuando los que toman parte en ellas son viciosos, indiscretos y disolutos, y de estos hay que huir como las abejas huyen de los enjambres de tábanos o abejorros. Porque así como los que han sido mordidos por perros rabiosos tienen el sudor, la saliva y el aliento peligrosos, sobre todo para los niños y para las personas de complexión débil, de la misma manera nadie puede tratar con estos viciosos e incontinentes sin riesgo y peligro, sobre todo cuando se tiene una devoción todavía tierna y delicada. Hay conversaciones que solo sirven para recreación, las cuales se tienen únicamente para distraerse de las ocupaciones serias. En cuanto a estas, así como por una parte, no es necesario entregarse a ellas, así también por otra se les puede conceder el ocio destinado a la recreación. Otras conversaciones tienen por finalidad el buen trato, tales son las mutuas visitas y ciertas reuniones que se tienen para honrar al prójimo. En cuanto a estas, así como no hay que ser demasiado meticuloso en practicarlas, tampoco hay que ser desatento, despreciándolas, sino que cada uno ha de cumplir en ello, con modestia, su deber para evitar así la grosería como la frivolidad. Quedan ahora las conversaciones útiles, como las que se entablan entre las personas devotas y virtuosas. Oh Filotea, siempre te hará mucho bien tener con frecuencia estas conversaciones. La viña plantada entre olivos produce racimos oleosos, a los que se pega el gusto del olivo. El alma que con frecuencia se encuentra entre personas de virtud, forzosamente ha de participar de sus cualidades. Los zánganos solos no pueden hacer miel, pero con las abejas se ayudan mutuamente a hacerla. El conversar con almas devotas es una gran ventaja para movernos mucho a la devoción. En toda conversación, la ingenuidad, la simplicidad, la dulzura y la modestia son siempre preferibles. Hay personas que no hacen un solo ademán ni un solo movimiento si no es con tanto artificio que se hacen enojosos a todo el mundo. Y así como aquel que no quisiera andar sino contando los pasos, ni hablar sino cantando, sería a todos antipático. Así los que toman un aire fingido y todo lo hacen a compás, importunan en gran manera en la conversación, y en esta clase de personas siempre hay algún aspecto de presunción. Hemos de procurar habitualmente que en nuestra conversación predomine siempre una jovialidad moderada. San Romualdo y San Antonio son muy alabados, porque a pesar de sus austeridades tenían siempre el rostro y las palabras llenas de regocijo, de gracia y de cortesía. Procure estar siempre alegre con los que están alegres, y repito con el apóstol, está siempre gozosa, pero en nuestro Señor, y que todos los hombres vean tu modestia. Para alegrarte en nuestro Señor es menester que el objeto de tu gozo no solo sea lícito, sino también honesto. Te lo digo porque hay cosas que, no obstante ser lícitas, no son honestas, y para que vean tu modestia, guárdate de las insolencias, que siempre son reprensibles. Hacer caer a uno
ensuciar a otro, pellizcar a un tercero, hacer daño a un tonto, son bromas y goces necios e insolentes. Con todo, además de la soledad mental, a la cual puedes retirarte siempre en medio del bullicio de las conversaciones, como he dicho más arriba, has de amar la soledad local y real. No para irte al desierto como Santa María Egipciaca, San Pablo, San Antonio, Arsenio y otros padres solitarios, sino para estar un poco en tu habitación, en tu jardín o en otro lugar, donde puedas, a tu gusto, recoger tu espíritu en tu corazón y recrear tu alma con buenas reflexiones y santos pensamientos o con un rato de buena lectura, a ejemplo de aquel obispo nacianceno que hablando de sí mismo dice: paseaba conmigo mismo al atardecer durante algún tiempo por la orilla del mar, porque tenía la costumbre de tomar esta recreación para distraerme y librarme un poco de los enojos de cada día. Y enseguida discurre acerca del buen pensamiento que tuvo y que he referido en otro lugar. Y toma también por modelo a San Ambrosio, hablando del cual dice San Agustín que con frecuencia, cuando entraba en su habitación, pues tenía siempre la puerta abierta para todo el mundo, lo encontraban leyendo, y después de haber esperado un rato se iba sin decirle nada para no estorbarlo, y pensando que no había de robar aquel poco tiempo que quedaba a este gran pastor, para robustecer y recrear su espíritu después del trastorno de tantas ocupaciones. También un día, habiendo contado los apóstoles a nuestro Señor que habían predicado y trabajado mucho, les dijo: vengan a la soledad y descansen un poco. Capítulo 25. La decencia en los vestidos. San Pablo quiere que las mujeres devotas, lo mismo se diga de los hombres, vistan con decoro y se adornen con decencia y sobriedad. Ahora bien, la decencia en el vestir y en el adorno depende de la materia, de la forma y de la limpieza. En cuanto a la limpieza, ha de ser siempre la misma de nuestros vestidos, en los cuales, en la medida de lo posible, no hemos de tolerar ninguna mancha ni dejadez. La limpieza exterior es, en alguna manera, el reflejo de la honestidad interior. El mismo Dios exige la decencia corporal en los que se acercan a los altares y en los que tienen principalmente a su cargo la devoción. En cuanto a la materia y a la forma de los vestidos, la decencia se ha de juzgar según las diversas circunstancias de tiempo, de edad, de condición, de compañías y de ocasiones. Ordinariamente acostumbrados a vestir mejor los días festivos, según la importancia de la solemnidad que se celebra. En tiempo de penitencia, como en Cuaresma, se viste con más sencillez. En las bodas se llevan trajes nupciales, y en los actos fúnebres se emplean ropas de luto. Delante de los príncipes es menester un mayor realce, el cual disminuye entre los propios familiares. La mujer casada puede y debe adornarse delante de su marido. Si hace lo mismo cuando está lejos de él, entonces cabe preguntar a qué ojos quiere complacer con este cuidado singular. A las doncellas se les permite un mayor acicalamiento, porque pueden lícitamente pretender agradar a muchos, aunque no sea más que para conquistar uno solo, para el santo matrimonio. Tampoco es reprobable que las viudas que quieren casarse de nuevo se adornen discretamente, con tal que no se muestren frívolas, pues habiendo sido ya madres de familia y habiendo pasado por las tristezas de la viudez, se considera que su espíritu es más maduro y sensato. Mas en cuanto a las verdaderas viudas, que lo son no solo de cuerpo, sino también de corazón, ningún adorno es más adecuado que la humildad, la modestia y la devoción. Pues si quieren dar amor a los hombres, no son verdaderas viudas. Y si no se lo quieren dar, ¿a qué tantos atavíos? El que no desea huéspedes ha de sacar el rótulo de su casa. Nos reímos siempre de los viejos cuando quieren presumir. ¿Y por qué? Porque esto es una necedad, únicamente tolerable en la juventud. Sé correcta, Filotea, que no hay en ti dejadez ni desaliño. Sería despreciar a aquellos con los cuales convives, presentarte delante de ellos con vestidos ofensivos, pero guárdate de la afectación, de las vanidades, curiosidades y frivolidades. En cuanto te sea posible, inclínate siempre del lado de la sencillez y de la modestia,
que sin duda es el mejor adorno de la belleza y lo que mejor encubre la fealdad. San Pedro avisa de un modo particular a las doncellas que no lleven los cabellos encrespados, rizados y ondulados. Los hombres que son tan débiles de complacerse en estas frivolidades son llamados en todas partes hermafroditas, y las mujeres que se envanecen por ellos son tenidas por ligeras en la castidad. Si la guardan por lo menos no se nota, en medio de tantas trivialidades y bagatelas. Dicen que lo hacen sin pensar mal, mas yo digo que el demonio siempre piensa mal. Quisiera que mi devoto o mi devota anduviesen siempre mejor vestidos, pero que a la vez fuesen los menos pomposos y afectados, y como dice el proverbio, estuviesen adornados de gracia, de modestia y dignidad. Dice brevemente San Luis que cada uno ha de vestir según su estado, de manera que los discretos y buenos no puedan decir es demasiado, ni los jóvenes es demasiado poco. Y si los jóvenes no quieren contentarse con la decencia, hay que inclinarse al parecer de los prudentes. Capítulo 26. Sobre el hablar y, en primer lugar, cómo hay que hablar con Dios. Los médicos conocen muy bien el estado de salud o de enfermedad de un hombre por el examen de la lengua. Asimismo, nuestras palabras son el mejor indicio de las cualidades de nuestras almas. Por tus palabras, dice el Salvador, serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ponemos instintivamente la mano sobre el dolor que sentimos y la lengua sobre el amor que tenemos. Luego, si estás enamorada de Dios, Filotea, con frecuencia hablarás de Dios en las conversaciones familiares, con los de tu casa, con los amigos y con los vecinos, porque la boca del justo meditará la sabiduría y su lengua hablará juiciosamente. Y así como las abejas con su diminuta boca no gustan otra cosa sino la miel, de la misma manera tu lengua siempre estará llena de la miel de su Dios, y no sentirá suavidad mayor que la de dejar escapar por los labios las alabanzas y las bendiciones de su santo nombre. Como se cuenta de San Francisco, el cual, cuando pronunciaba el santo nombre del Señor, se chupaba y lamía los labios, como para saborear la mayor dulzura del mundo. Pero habla siempre de Dios como de Dios, es decir, con reverencia y devoción, sin querer sentar plaza de sabia ni de predicadora, sino con espíritu de dulzura, de caridad y de humildad, destilando como cepas, tal como se dice de la esposa del Cantar de los Cantares, la deliciosa miel de la devoción, gota a gota, ora en el oído de uno, ora en el oído del otro, rogando a Dios, en el retiro de tu alma, que se digne hacer caer este santo rocío hasta el fondo del corazón de aquellos que te escuchan. Sobre todo este oficio angélico se ha de desempeñar con dulzura, no a manera de corrección, sino en forma de inspiración, porque es una maravilla ver cuán poderoso cebo es para ganar los corazones, la suavidad y la amable proposición de alguna cosa buena. Nunca pues hables de Dios ni de la devoción como por compromiso y pasatiempo, sino siempre con atención y devoción. Y te digo esto para librarte de una notoria vanidad que se echa de ver en muchos que profesan la devoción, los cuales en toda ocasión dicen palabras santas y fervorosas como por rutina y sin pensar en ello, y después de haberlas dicho creen que son lo que las palabras dan a entender, lo cual no es verdad. Capítulo 27. Sobre la honestidad en las palabras y el respeto debido a las personas. Dice Santiago, el que no peca en las palabras es varón perfecto. Procura tener mucho cuidado en no decir ninguna palabra deshonesta, pues aunque tú no la digas con mala intención, los que la oyen pueden tomarla en tal sentido. La palabra deshonesta, al caer en un corazón débil, se extiende y dilata como una gota de aceite sobre la tela, y a veces de tal manera se apodera del corazón que lo llena de 1000 pensamientos y tentaciones impuras. Porque así como el veneno del cuerpo entra por la boca, de la misma manera el del corazón entra por el oído, y la lengua que lo produce es homicida, ya que aunque por casualidad el veneno que ha escupido no produzca tal efecto, por haber encontrado los corazones de los oyentes provistos de algún contraveneno,
No es, sin embargo, por falta de malicia, que no causa la muerte. Y que nadie me diga que no piensa nada malo, porque nuestro Señor, que conoce los corazones de los hombres, ha dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. Y si nosotros no pensamos mal, piensa mal el enemigo, y siempre se sirve disimuladamente de estas malas palabras para atravesar algún corazón. Se dice que los que han comido de la hierba llamada angélica tienen siempre el aliento suave y agradable, y que los que tienen la honestidad y la caridad en su corazón pronuncian siempre palabras limpias, corteses y honestas. En cuanto a las indecencias y torpezas, el apóstol quiere que ni tan solo se nombre, y nos asegura que nada corrompe tanto las buenas costumbres como las malas conversaciones. Si las palabras deshonestas se dicen de una manera encubierta, con afectación y sutilidad, son infinitamente más venenosas, porque cuanto más puntiagudo es un dardo, más fácilmente se clava en el cuerpo. De la misma manera, cuanto más aguda es una palabra, tanto más penetra en los corazones. Y los hombres que creen que son graciosos porque emplean tales palabras en las conversaciones, no saben cuál es el fin de éstas. Las conversaciones han de ser como los enjambres de las abejas, reunidas para hacer la miel en suave y virtuoso consorcio, y no como un montón de avispas que se reúnen para ir a chupar en algún estercolero. Si algún necio te dice palabras indecorosas, dale a entender que tus oídos se sienten ofendidos, ya sea retirándote, ya de alguna otra manera, según lo dicte tu prudencia. Uno de los peores defectos que puede tener una persona es ser burlón. Dios aborrece en gran manera este vicio, y a veces lo castiga extraordinariamente. Nada hay más contrario a la caridad, y mucho más a la devoción, que el despreciar y el pisotear al prójimo. Ahora bien, la burla y la mofa siempre suponen este menosprecio. Por esto es un pecado muy grave. Tanto que tiene razón los doctores cuando dicen que la mofa es la peor ofensa, que de palabras se puede inferir al prójimo, pues las demás ofensas andan acompañadas de alguna estima de aquel que es ofendido, pero ésta se hace con desprecio y rebajamiento. En cuanto a los juegos de palabras que algunos se dicen mutuamente, con cierta modesta alegría y de buen humor, pertenecen a la virtud que los griegos llaman eutrapelía, y que nosotros podemos llamar pasatiempo. Por ellos el hombre se recrea honesta y agradablemente, partiendo de ocasiones divertidas que nos ofrecen las imperfecciones humanas. Únicamente hay que evitar pasar de este buen humor a la mofa, pues la mofa provoca la risa con desprecio y rebajamiento del prójimo. Mas la gracia y el buen humor provocan la risa con una ingenua libertad, confianza y franca familiaridad, unida a la gentileza de alguna palabra. Cuando después de comer los religiosos querían hablarle a San Luis de cosas elevadas, él respondía: ahora no es tiempo de razonar, sino de recrearse con alguna palabra graciosa o con alguna ocurrencia, que cada uno diga honestamente lo que le plazca. Lo cual decía en obsequio de los nobles que estaban con él para gozar de su benevolencia. Pero procuremos, Filotea, pasar de tal manera el tiempo por recreación, que conservemos la eternidad por devoción. Capítulo 28. Sobre los juicios temerarios. No juzguen y no serán juzgados, dice el Salvador de nuestras almas. No condenen y no serán condenados. No, dice el Santo Apóstol, no juzguen antes de tiempo hasta que el Señor venga, el cual revelará el secreto de las tinieblas y manifestará los consejos de los corazones. Oh, cuánto desagradan a Dios los juicios temerarios. Los juicios de los hijos de los hombres son temerarios, porque ellos no son jueces los unos de los otros, y al juzgar usurpan el oficio de Dios nuestro Señor. Son temerarios porque la principal malicia del pecado depende de la intención y del designio del corazón, que para nosotros es el secreto de las tinieblas. Son temerarios porque cada uno tiene mucho trabajo en juzgarse a sí mismo, sin que necesite ocuparse en juzgar al prójimo. Para no ser juzgados es necesario también no juzgar a los demás, y que nos juzguemos a nosotros mismos, porque si nuestro Señor nos prohíbe una de estas cosas, el apóstol afirma la otra, diciendo:
Si nos juzgásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Pero lamentablemente hacemos todo lo contrario, porque no cesamos de hacer lo que nos está prohibido, juzgando al prójimo a diestra y siniestra, y nunca hacemos lo que nos está mandado, que es juzgarnos a nosotros mismos. Según sean las causas de los juicios temerarios, han de ser los remedios. Hay corazones agrios, amargos y ásperos por naturaleza, que agrían y amargan todo lo que reciben, y como dice el profeta, convierten el juicio en ajenjos, no juzgando jamás al prójimo, sino es con todo rigor y dureza. Estos tienen mucha necesidad de caer en las manos de un buen médico espiritual, pues esta amargura de corazón es muy difícil de vencer, por lo mismo que es algo contranatural, y aunque esta amargura no sea pecado, sino solamente una imperfección, es no obstante peligrosa porque hace que entre y reine en el alma el juicio temerario y la maledicencia. Hay algunos que juzgan temerariamente no por amargura sino por orgullo, y les parece que a medida que rebajan el honor de los demás, encumbran el propio. Espíritus arrogantes y presuntuosos se admiran a sí mismos y suben tan alto en su propia estima que todo lo demás les parece pequeño y bajo. Yo no soy como los demás hombres, decía aquel necio fariseo. Algunos no tienen este orgullo manifiesto, sino solamente sienten como una complacencia en considerar el mal del prójimo, para saborear y hacer saborear más dulcemente el bien contrario, del cual se creen dotados. Y esta complacencia es tan secreta e imperceptible que si no se tiene muy buena la vista no se descubre, y quienes la sienten no la conocen sino se la muestran. Otros, queriendo adularse y excusarse consigo mismos y atenuar los remordimientos de su conciencia, se apresuran a pensar que los demás padecen del vicio al cual ellos se han entregado o de otro mayor, y les parece que la multitud de criminales hacen su pecado menos censurable. Otros se entregan al juicio temerario por el solo placer que hallan en adivinar y filosofar acerca de las costumbres y humor de las demás personas, a manera de ejercicio ingenioso, y si por desgracia aciertan alguna vez en sus juicios, la audacia y el prurito de continuar crece tanto que cuesta mucho trabajo corregirlos. Otros juzgan por pasión y siempre piensan bien del que aman y mal del que aborrecen. Fuera del caso sorprendente, aunque verdadero, en que el exceso de amor induce a juzgar mal al que amamos. Efecto monstruoso procedente de un amor impuro, imperfecto, desequilibrado y enfermo, que son los celos, los cuales, como todo el mundo sabe, por una sencilla mirada, por la sonrisa más insignificante del mundo, condenan a las personas de perfidia y de adulterio. Finalmente, el temor, la ambición y otras parecidas flaquezas del espíritu contribuyen con frecuencia al nacimiento de la sospecha y del juicio temerario. ¿Mas qué remedios hay? Los que beben el jugo de la hierba ofiusa de Etiopía por todas partes ven serpientes y cosas espantosas. Los que han bebido orgullo, envidia, ambición, odio, nada ven que no les parezca malo o digno de condenación. Aquellos para curarse han de beber vino de palmera, y yo digo lo mismo de estos. Beban cuanto puedan el vino sagrado de la caridad. Él los liberará de estos malos humores que les hacen hacer estos juicios torcidos. Tan lejos está la caridad de ir en busca del mal, que teme encontrarlo y cuando lo encuentra vuelve el rostro hacia otra parte y lo disimula, y cierra los ojos para no verlo, al primer rumor que percibe y después, con una santa simplicidad, cree que no era el mal, sino alguna sombra o fantasma del mal. Porque si por fuerza se ve obligada a reconocer que es el mismo mal, se aleja al instante y procura olvidarse hasta de su figura. La caridad es la mejor medicina contra las enfermedades, y de un modo especial contra esta. Todas las cosas parecen amarillas a los ojos de los que padecen ictericia, y dicen que para curarse de este mal hay que llevar la celidonia debajo de la planta de los pies.
El vicio del juicio temerario es una especie de ictericia espiritual que hace que todas las cosas parezcan malas a los ojos de los que están atacados de ella. Pero el que quiera curar de esta dolencia ha de aplicar este remedio, no a los ojos ni al entendimiento, sino a los afectos que son los pies del alma. Si tus afectos son dulces, tu juicio será dulce, y si tus afectos son caritativos, tu juicio será caritativo. He aquí 3 ejemplos admirables. Isaac había dicho que Rebeca era su hermana. Abimelec vio que jugaba con ella y que la acariciaba tiernamente, y juzgó enseguida que era su mujer. Un ojo maligno hubiera creído que era su concubina o que si era su hermana se trataba de un incesto. Pero Abimelec tomó el partido más conforme con la caridad que podía tomar en aquellas circunstancias. Es necesario, Filotea, que siempre obres de esta manera. En cuanto te sea posible y si una acción tiene 1000 aspectos, es necesario mirarla bajo el mejor punto de vista. Nuestra Señora estaba encinta y San José lo veía claramente, pero como por otra parte sabía que era toda pura, toda santa, toda angelical, no pudo creer que hubiese concebido contra sus deberes y se decidió a alejarse de ella y a dejar el juicio a Dios. Aunque los indicios fueron muy poderosos para hacerle formar un mal concepto acerca de aquella virgen, jamás quiso juzgarla. ¿Por qué? Porque, como dice el Espíritu de Dios, San José era justo. El hombre justo, cuando no puede juzgar ni el acto ni la intención de aquel a quien, por otra parte, conoce como hombre de bien, no quiere en ningún caso juzgarlo, sino que lo aparta de su mente y se remite al juicio de Dios. El Salvador crucificado, como no podía excusar el pecado de los que lo crucificaban, atenuó por lo menos su malicia alegando su ignorancia. Cuando nosotros no podamos excusar el pecado, hagámoslo aunque sea digno de compasión, atribuyéndolo a la causa más excusable que pueda tener, tal como la ignorancia o la flaqueza. Pero nunca podemos juzgar mal al prójimo. No, ciertamente jamás. Es Dios, Filotea, quien juzga a los criminales con justicia. Es verdad que para hacerse oír se sirve de la voz de los magistrados. Estos son sus ministros y sus intérpretes, y como oráculos suyos no pueden decir sino lo que él les enseña. Y si, por seguir sus propias pasiones, lo hacen de otra manera, entonces son ellos los que de verdad juzgan, y por consiguiente serán juzgados, porque está prohibido a los hombres en calidad de tales juzgar a los demás. Ver o conocer una cosa no es juzgarla, porque el juicio, según la frase de la Escritura, supone alguna dificultad grande o pequeña, verdadera o aparente, que es necesario vencer porque esto nos dice que los que no creen ya están juzgados, porque ya no cabe duda acerca de su condenación. No es malo, pues, dudar del prójimo, porque no está prohibido dudar, sino juzgar. Sin embargo, no está permitido dudar ni sospechar, sino en la medida en que obliguen a ello los argumentos o las razones. De lo contrario, las sospechas son temerarias. Si algún ojo malicioso hubiese visto a Jacob cuando besaba a Raquel junto al pozo, o hubiese visto a Rebeca cuando aceptaba los brazaletes y los pendientes de Eliezer, hombre desconocido en aquella región, hubiera pensado mal de aquellos 2 modelos de castidad, pero sin razón y fundamento, porque cuando una acción es de suyo indiferente en sí misma, es una sospecha temeraria sacar de ella malas consecuencias, a no ser que sean muchas las circunstancias que den fuerza al argumento. También es un juicio temerario sacar consecuencias de un solo acto para desacreditar a una persona, mas esto lo explicaré después con más claridad. Finalmente, los que andan con mucho cuidado en las cosas que atañen a la conciencia no suelen ser esclavos del juicio temerario, porque así como las abejas, al ver la niebla o el cielo cubierto, se retiran a sus colmenas para fabricar la miel, de la misma manera los pensamientos de las almas buenas no se paran en los objetos embrollados ni en las acciones nebulosas de los prójimos, sino que para evitar el dar con ellas, se recogen dentro de su corazón para formar en él los buenos propósitos de su propia enmienda. Es propio de las almas inútiles el ocuparse en el examen de las vidas ajenas.
exceptúa a los que tienen a los demás a su cargo, tanto en la familia como en el Estado, porque una buena parte de los deberes de su conciencia consiste en mirar y en velar por los demás. Cumplan, pues, con su cometido amorosamente, y hecho esto, velen por sí mismos en esta materia. Capítulo 29. Sobre la murmuración. El juicio temerario produce inquietud, desprecio del prójimo, orgullo y complacencia en sí mismo y 100 otros efectos por demás perjudiciales, entre los cuales ocupa el primer lugar la murmuración, como la peste de las conversaciones. Ah, que no tenga yo uno de los carbones del altar santo para tocar con él los labios de los hombres, a fin de borrar su iniquidad y purificarlos de su pecado, a imitación del serafín que purificó la boca de Isaías. El que lograse quitar la murmuración del mundo, quitaría de él una gran parte de los pecados y de la iniquidad. El que arrebata injustamente la buena fama a su prójimo, además de cometer un pecado, está obligado a la debida reparación, aunque de diversas maneras según la diversidad de la murmuración, porque nadie puede entrar en el cielo con los bienes ajenos, y entre todos los bienes exteriores la buena fama es el mejor. La murmuración es una especie de homicidio, porque tenemos 3 vidas: la espiritual, que estriba en la gracia de Dios; la corporal, que radica en el alma; y la civil, que consiste en la buena fama. El pecado nos quita la primera, la muerte la segunda y la murmuración la tercera. Pero el murmurador, con un solo golpe de su lengua, comete ordinariamente 3 homicidios. Mata su alma y la de quien lo escucha, con muerte espiritual y de muerte civil a aquel de quien murmura. Porque como dice San Bernardo, el que murmura y el que escucha al murmurador tienen en sí mismos al demonio, el uno en su lengua y el otro en sus oídos. Dice David, hablando de los murmuradores que tienen la lengua afilada como las serpientes. Ahora bien, la serpiente, como dice Aristóteles, tiene la lengua dividida en 2 y con 2 puntas. Tal es la lengua del murmurador, que de un solo golpe pincha y emponzoña el oído del que la escucha y la buena fama de aquel de quien se ocupa. Te conjuro, pues, amada Filotea, que no hables nunca mal de nadie, ni directa ni indirectamente. Guárdate de atribuir falsos crímenes y pecados al prójimo, de descubrir lo que son secretos, de exagerar los ya conocidos, de interpretar mal una buena obra, de negar el bien que tú sabes que existe en alguno, de disimularlo maliciosamente, de disimularlo con tus palabras, de disminuirlo al igual, porque de cualquiera de estas maneras ofenderías mucho a Dios, sobre todo acusando falsamente o negando la verdad, en perjuicio del prójimo, ya que entonces sería doble el pecado, mentir y dañar a la vez al prójimo. Los que para murmurar empiezan con preámbulos honrosos o echan mano de cumplidos e ironías son los más finos y los más virulentos de los detractores. Conste, dicen, que lo aprecio y que por lo demás es un perfecto caballero, pero en honor de la verdad es necesario decir que ha obrado mal al cometer tal perfidia. O es una muchacha muy virtuosa, pero se ha dejado sorprender, y otras cosas por el estilo. ¿No ves aquí el artificio? El que quiere disparar el arco acerca la flecha hacia sí tanto cuanto puede, pero lo hace únicamente para dispararla con más fuerza. De la misma manera, parece que estos murmuradores atraen hacia sí la murmuración, para dispararla más velozmente y para que así penetre más en los corazones de los oyentes. La detracción hecha en forma de ironía es la más cruel de todas, porque así como la cicuta no es de suyo un veneno muy activo, sino bastante lento y que fácilmente se puede contrarrestar, pero mezclada con vino no es ya remediable, así también la murmuración, que de suyo entraría por una oreja y saldría por la otra, queda impresa en la mente de los que la escuchan cuando se presenta envuelta en un dicho agudo y chistoso. Tienen, dice David, el veneno del áspid en sus labios, porque el áspid pica de una manera casi imperceptible, y su veneno causa al principio una comezón agradable, con la que se dilatan el corazón y las entrañas, y reciben el veneno contra el cual ya no es posible combatir.
No digas fulano es un borracho, aunque lo hayas visto embriagado, ni es un adúltero por haberlo sorprendido en este pecado, ni es un incestuoso porque haya caído en esta desgracia, ya que un solo acto no basta para calificar una cosa. El sol se detuvo una vez en favor de la victoria de Josué, y se oscureció en otra ocasión en favor de la del Salvador. Nadie, sin embargo, dirá que el sol esté inmóvil ni que es oscuro. Noé se embriagó una vez y otra Lot. Este además cometió un grave incesto. Sin embargo, ni ambos fueron bebedores, ni el último fue incestuoso. San Pedro no fue sanguinario porque una vez derramó sangre, ni blasfemo por haber blasfemado en una ocasión. Para recibir un calificativo basado en un vicio o en una virtud se requiere cierta continuación y hábito, por lo que es una falsedad llamar a un hombre colérico o ladrón por haberlo visto encolerizado o hurtando una sola vez. Aunque un hombre haya sido vicioso durante mucho tiempo, se corre el riesgo de mentir cuando se lo llama como tal. Simón el leproso llamaba pecadora a Magdalena porque lo había sido antes. Sin embargo, mentía porque ya no lo era, sino una muy santa penitente. Por esto nuestro Señor salió en su defensa. Aquel necio fariseo tenía al publicano por gran pecador, tal vez por injusto, adúltero o ladrón, pero se equivocaba totalmente porque en aquel mismo momento quedaba justificado. Ah, puesto que la bondad de Dios es tan grande que basta un momento para pedir y recibir la gracia, ¿qué certeza podemos tener de que un hombre que ayer era pecador todavía lo sea hoy? El día precedente no ha de juzgar al día presente, ni el día presente al precedente. Solo el último es el que a todos juzga. Nunca, pues, podemos decir que un hombre es malo sin riesgo de mentir, y suponiendo que comete una falta, lo único que podemos decir es que ha cometido una mala acción, que ha vivido mal en tal época, que obra mal ahora, pero del día de ayer no se puede deducir ninguna consecuencia para el día de hoy, y mucho menos para el día de mañana. Aunque es necesario ser extremadamente delicado en no murmurar del prójimo, hay que cuidarse del extremo en que caen algunos, que para evitar la maledicencia alaban y hablan bien del vicio. Si se trata de una persona verdaderamente murmuradora, no digas por disculparla que es abierta y franca. De una persona manifiestamente vana, no digas que es generosa y correcta. A las familiaridades peligrosas no las llames simplicidades o ingenuidades. No disimules la desobediencia con el nombre de celo, ni la arrogancia con el nombre de franqueza, ni la lascivia con el nombre de amistad. No, amada Filotea, por el deseo de huir del vicio de la maledicencia no se han de favorecer, adular ni fomentar los otros vicios, sino que hay que llamar sinceramente mal al mal y condenar las cosas que son dignas de reprobación. Haciéndolo así glorificaremos a Dios, con tal que lo hagamos bajo las siguientes condiciones. Para condenar loablemente los vicios de los demás, ha de exigirlo el bien de aquel de quien se habla o de aquellos a los cuales se habla. Se cuentan, por ejemplo, en presencia de las jóvenes, las familiaridades indiscretas de aquellos y de aquellas que son evidentemente peligrosas, de la disolución de uno o de una en las palabras y ademanes que son manifiestamente contrarios a la honestidad. Si no condeno francamente este mal, más aún si quiero excusarlo, esas tiernas almas que escuchan tomarán de ello ocasión para relajarse en alguna cosa semejante. Su utilidad, pues, exige que con toda libertad recrimine estas cosas al instante, a no ser que pueda esperar otra ocasión, para cumplir este deber con menos daño de aquellos de quienes se habla. Además de lo dicho, es necesario que me corresponda a mí hablar acerca de aquel punto. Por ejemplo, si soy uno de los principales de la reunión, de manera que si no hablo parecerá que apruebo el vicio, pues si soy de los últimos no me corresponde a mí iniciar la censura. Pero ante todo es necesario que sea absolutamente exacto en las palabras, de manera que no diga una palabra de más. Por ejemplo, si recrimino por demasiado indiscreta y peligrosa la amistad de aquel joven con aquella muchacha, por Dios, Filotea, conviene que sostenga la balanza en el punto medio para no aumentar un solo ápice la cosa.
Si solo hay una débil apariencia, no diré nada. Si tan solo una simple imprudencia, nada añadiré. Si no hay ni imprudencia ni verdadera apariencia del mal, sino únicamente un simple pretexto para murmurar, efecto tan solo de la malicia, o bien no diré nada, o diré esto mismo. Mi lengua mientras habla del prójimo es en mi boca lo que el bisturí en manos del cirujano, que quiere cortar entre los nervios y los tendones. Es necesario que el golpe que yo dé sea tan exacto, que no diga ni más ni menos de lo que es. Sobre todo es necesario que mientras recriminas el vicio, procures la mayor benignidad con la persona en el cual existe. Es verdad que de los pecadores infames, públicos y notorios, se puede hablar libremente, con tal que se haga con espíritu de caridad y de compasión, y no con arrogancia y presunción, ni para complacerse en el mal ajeno, porque esto sería propio de un corazón abyecto y vil. Exceptúo entre todos a los enemigos declarados de Dios y de la Iglesia, porque a estos es necesario desacreditarlos cuando se pueda. Tales son las sectas heréticas y cismáticas y sus jefes. Es un acto de caridad gritar contra el lobo, donde quiera que sea, cuando se encuentre entre las ovejas. Todos se toman la libertad de juzgar libremente y de censurar a los gobernantes, y de hablar mal de naciones enteras según las diversidades de afectos que cada uno siente por ellas. Filotea, no cometas esta falta, que además de la ofensa de Dios podría dar lugar a 1000 clases de disputas. Cuando oyes que se habla mal de alguno, duda de la acusación. Si buenamente puedes, si no puedes dudar, excusa por lo menos la intención del acusado y si tampoco es esto posible, da muestras de compasión por él. Desvía la conversación y los que no caen en pecado lo deben todo a la gracia de Dios. Procura con suavidad que el murmurador reflexione y dé alguna cosa buena de la persona ofendida, si la sabes. Capítulo 30. Algunos otros consejos acerca del hablar. Que tu manera de hablar sea dulce, franca, sincera, espontánea, ingenua y fiel. Cuídate del doblez, del artificio y de la ficción. Aunque no siempre es oportuno decir toda clase de verdades, nunca, empero, está permitido faltar a la verdad. Acostúmbrate a no mentir nunca a sabiendas, ni para excusarte ni por otro cualquier motivo, y acuérdate de que Dios es el Dios de la verdad. Si dices mentiras por descuido y puedes retractarlas al momento, mediante alguna explicación o reparación, retráctalas. Una razón verdadera tiene más gracia y fuerza para excusar que una mentira. Aunque en alguna ocasión se puede con discreción y prudencia disimular y encubrir la verdad con algún artificio de palabras, únicamente se ha de hacer en cosas de importancia y cuando claramente lo exigen la gloria y el servicio de Dios. Fuera de este caso, los artificios son muy peligrosos porque, como dice la Sagrada Escritura, el Espíritu Santo no habita en un espíritu fingido y doble. No existe delicadeza tan buena y tan deseable como la simplicidad. La prudencia mundana y los artificios carnales pertenecen a los hijos de este siglo, pero los hijos de Dios caminan rectamente y tienen el corazón sin dobleces. Quien anda con simplicidad, dice el sabio, anda seguro. La mentira, el doblez y el disimulo suponen siempre un espíritu flaco y envilecido. San Agustín había dicho en el libro de sus confesiones que su alma y la de su amigo no eran más que una sola alma y que esta vida era para él horrible después de la muerte de aquel, porque no quería vivir a medias, pero que no quería morir por temor de que su amigo muriese del todo. Estas palabras le parecieron después demasiado artificiosas y afectadas, por lo que se desdice de ellas en el libro de sus retractaciones, llamándolas necedad. ¿No ves, amada Filotea, cuán delicada es esta hermosa alma en lo que atañe a la afectación en las palabras? Ciertamente es un gran adorno de la vida cristiana la fidelidad, la franqueza y la sinceridad en el hablar. Yo dije, tendré cuidado en mis caminos para no pecar con mi lengua. Ah, Señor, pon guardia en mi boca y una puerta que cierre mis labios, decía David. El rey San Luis advierte que a nadie se contradiga fuera del caso en que el consentir sea pecado o acarree un gran mal
con el fin de evitar disputas y discordias. Ahora bien, cuando conviene contradecir a alguno y oponer la propia opinión a la de otro, es necesario emplear mucha dulzura y flexibilidad y no querer violentar el ánimo del contrario, pues nada se gana tomando las cosas con aspereza. El hablar poco, tan recomendado por los sabios antiguos, no significa que se hayan de decir pocas palabras, sino que no hay que decir muchas inútiles, porque en cuanto al hablar no se mira la cantidad, sino la calidad. Y me parece que se han de evitar los dos extremos, ya que el querer tener apariencia de sabio y de severo, negándose a tomar parte en los pasatiempos familiares, como son las conversaciones, parece que muestra falta de confianza o indiferencia, como el hablar y el bromear continuamente, sin dar a los demás tiempo y oportunidad de hablar cuando quieren. Es propio de personas inconstantes y sin reflexión. A San Luis no le parecía bien que en presencia de los demás se hablase secretamente y con misterio, particularmente en la mesa, para no dar motivo de sospecha de que se hablaba mal de alguno. Aquel decía que está en la mesa con buena compañía y quiere decir alguna cosa graciosa y divertida, debe decirla de manera que la oiga todo el mundo. Si es cosa de importancia, debe callarla sin hablar de ella. Capítulo 31. Sobre los pasatiempos y recreaciones y en primer lugar de las que son lícitas y estimables. Es necesario dar de vez en cuando cierta expansión a nuestro espíritu y también a nuestro cuerpo, con alguna clase de recreación. Como dice Casiano, un día un cazador encontró a San Juan Evangelista, el cual llevaba una perdiz en la mano y la acariciaba por pura recreación. El cazador le preguntó por qué, siendo un hombre tan calificado, empleaba el tiempo en una cosa tan baja y despreciable. Y San Juan le respondió: ¿por qué no lleva siempre el arco en tensión? Por temor, replicó el cazador, de que si permanece siempre encorvado no pierda la fuerza cuando tenga que hacer uso de él. No te maravilles, pues, dijo el apóstol, si alguna vez aflojo en el rigor y en la tentación de mi espíritu para recrearme un poco y entregarme luego más vivamente a la contemplación. Es indudablemente un vicio el ser tan riguroso, huraño y salvaje que no se quiera tomar para sí ni permitir a los demás ninguna clase de recreación. Tomar el aire, pasear, entretenerse en alegres y amigables conversaciones, tocar el laúd o algún otro instrumento, cantar, ir de caza, son pasatiempos tan honestos que para usar bien de ellos no se requiere otra prudencia que la ordinaria, la cual da a todas las cosas la importancia, el tiempo, el lugar y la medida. Los juegos en los cuales la ganancia sirve de premio y de recompensa a la habilidad y a la industria del cuerpo o del espíritu, como ocurre en el juego de pelota, balón, el mayo, el juego de la sortija, el ajedrez, las damas, son recreaciones de suyo buenas y lícitas. Conviene solo guardarse del exceso ya en el tiempo que en ello se emplea, ya en las apuestas que se hacen, porque si se emplea en ello demasiado tiempo ya no es recreación, sino ocupación, y entonces no se da esparcimiento al ánimo ni al cuerpo, sino que se le aturde y agota. Después de 6 horas de jugar ajedrez se siente gran pesadez de cuerpo y fatiga de espíritu. Jugar mucho tiempo a la pelota no es recrear el cuerpo, sino cansarlo. Ahora bien, si la apuesta, es decir, lo que se juega, es demasiado crecida, los afectos de los jugadores se desordenan. Aparte de que es injusto exponer grandes cantidades a la habilidad y al ingenio tan poco importantes y tan inútiles como lo son las habilidades del juego. Pero sobre todo, Filotea, procura no aficionarte a todas estas cosas, porque por honesta que sea una recreación, es vicio el poner en ella el corazón y el afecto. No niego que se haya de juzgar con gusto mientras se juega, porque lo contrario ya no sería recreación. Lo que sí digo es que no hemos de poner el afecto en el juego de tal manera que lo deseemos, nos dejemos dominar por él y lo esperemos con excesivas ansias. Capítulo 32. Sobre los juegos prohibidos. Los juegos de los dados, de los naipes y otros semejantes en los cuales la ganancia depende únicamente del azar, no solo son recreaciones peligrosas como los bailes, sino también sencilla y naturalmente malas y reprochables. Por esto están prohibidos por las leyes tanto civiles como eclesiásticas.
Pero dirás, ¿qué mal hay en ellos? En estos juegos la ganancia no es fruto de la inteligencia, sino de la suerte, que muchas veces favorece al que no lo merece ni por su habilidad ni por su ingenio. En esto pues la razón sale ofendida, pero nosotros ya hemos convenido en ello. Replicarás, esto sirve para demostrar que el que gana no hace injuria a los demás, pero de aquí no se sigue que el pacto no esté fuera de razón, y también el juego, porque el lucro que ha de ser el precio de la habilidad se convierte en el precio de la suerte, la cual no vale nada pues no depende de nosotros. Además, estos juegos llevan el nombre de recreación y para esto se han inventado. Sin embargo, no lo son, sino más bien ocupaciones violentas. Porque no es ocupación acaso tener el espíritu oprimido y tenso por una continua tensión y agitado por constantes inquietudes, aprensiones y zozobras. ¿Existe una tensión más triste, más sombría y más melancólica que la de los jugadores? Por esto durante el juego no se puede hablar, ni reír, ni toser, pues enseguida se encolerizan. Finalmente en el juego no hay más goce que el de lucro, y no es inicuo un goce que no se puede lograr de otra manera sino a costa de la pérdida y del disgusto del compañero. Esta alegría es en verdad infame. Por estos tres motivos están prohibidos estos juegos. El gran rey San Luis, al enterarse de que su hermano el conde de Anjou y don Gautier de Nemours estaban jugando, se levantó de la cama a pesar de que estaba enfermo, y con paso vacilante se dirigió a su estancia y tomó las mesas, los dados y parte del dinero y lo arrojó al mar por la ventana, mostrándose muy enojado. La santa y casta doncella Sara, hablando a Dios de su inocencia, le dijo: Tú sabes, oh Señor, que nunca he tenido trato con jugadores. Capítulo 33. Sobre los bailes y pasatiempos que son peligrosos. Las danzas y los bailes son cosas de suyo indiferentes, pero atendiendo a la manera ordinaria de practicar este ejercicio resulta muy resbaladizo e inclinado hacia el lado del mal, y por consiguiente está lleno de daño y de peligro. Se baila de noche y es muy fácil que en medio de la oscuridad y de las tinieblas, una cosa por sí misma susceptible de mal resbale en accidentes tenebrosos y viciosos. Se vela mucho y después se pierde la madrugada del día siguiente y por lo mismo la oportunidad de servir a Dios. En una palabra, siempre es una locura cambiar el día por la noche, la luz por las tinieblas, las buenas obras por las liviandades. En el baile todos compiten en vanidad, y la vanidad es una gran disposición para los afectos malos y para los amores peligrosos y censurables, pues todas estas cosas suelen ser fruto de las danzas. Filotea, te digo de los bailes lo que los médicos dicen de los hongos. Los mejores no valen nada, y yo te digo que los mejores bailes nada tienen de buenos. Si no obstante has de comer hongos, mira que estén bien condimentados. Si en alguna ocasión de la cual no puedes excusarte te ves obligada a ir al baile, procura en tu danza la mayor decencia. Mas cómo lograrla, con modestia, con dignidad y con buena intención. Come poco, sino con mucha frecuencia. Dicen los médicos hablando de los hongos, porque por bien preparados que estén, la cantidad los hace venenosos. Baila poco y con poca frecuencia, Filotea, porque de lo contrario caerás en el peligro de aficionarte. Los hongos, según Plinio, por ser muy esponjosos y estar llenos de poros, absorben fácilmente los gérmenes infectos que están a su alrededor, de manera que cuando están cerca de las serpientes reciben su veneno. Los bailes, las danzas y otras parecidas reuniones tenebrosas atraen hacia sí ordinariamente los vicios y los pecados que imperan en un lugar. Las disputas, las envidias, las burlas, los amores locos y así como tales ejercicios abren los poros del cuerpo de quienes los practican. También abren los poros del corazón, con lo cual si alguna serpiente va a silbar al oído alguna palabra lasciva, algún halago, alguna galantería o bien algún basilisco, lanza miradas impúdicas y miradas de amor. Los corazones están más preparados para dejarse cautivar y emponzoñar. Ah, Filotea, estas recreaciones impertinentes son, por lo regular, peligrosas. Disipan el espíritu de devoción, debilitan las fuerzas,
enfrían la caridad y despiertan en el alma 1000 clases de malos afectos, por lo cual hay que tomar parte en ellas con suma prudencia. Pero de un modo especial se dice que después de los hongos hay que beber vino generoso, y yo digo que después de los bailes hay que echar mano de algunas santas y buenas consideraciones que contrarresten las imprecisiones peligrosas que el placer frívolo recibido puede comunicar a nuestros espíritus. ¿Cuáles son? 1. Mientras tú estás en el baile, muchas almas arden en el fuego del infierno por los pecados cometidos en la danza y por causa de la danza. 2. Muchos religiosos y personas devotas a la misma hora están en la presencia de Dios, cantan sus alabanzas y contemplan su belleza. Oh, cómo emplean el tiempo mejor que tú. 3. Mientras tú bailas, muchas almas entran en agonía, millones de hombres y mujeres padecen grandes trabajos en la cama, en los hospitales, por la calle, dolor de gota, mal de piedra, fiebre abrasadora. Ah, ellos no tienen un momento de reposo. ¿No les tendrás compasión? ¿No piensas que un día gemirás como ellos, mientras otros bailarán como tú bailas ahora? 4. Nuestro Señor, la Santísima Virgen, los ángeles y los santos te han visto en el baile. Ah, qué compasión le has causado cuando han visto que tu corazón se divertía en una banalidad tan grande, atento a aquella frivolidad. 5. Ah, mientras estás ahí el tiempo pasa y la muerte se acerca. Mira cómo se burla de ti y te invita a su danza, en la cual los gemidos de tus familiares servirán de violín y donde solo darás un paso, de la vida a la muerte. Esta danza es el verdadero pasatiempo de los mortales, pues por ella pasa el hombre en un instante, del tiempo a una eternidad de goces o de penas. Pongo estas sencillas consideraciones, pero Dios te inspirará muchas otras con el mismo fin, si es que sientes su santo amor. Capítulo 34. ¿Cuándo se puede jugar y bailar? Para jugar y bailar lícitamente es necesario hacerlo por recreación y no por afición. Durante poco tiempo, sin cansarse ni rendirse y muy de tarde en tarde, porque el que hace de ello una cosa ordinaria convierte el recreo en ocupación. Mas ¿en qué ocasiones se puede jugar y bailar? Las ocasiones razonables del baile y del juego indiferente son más frecuentes. Las de los juegos prohibidos son más raras porque tales juegos son más detestables y peligrosos. En una palabra, baila y juega bajo las condiciones que ya he indicado, cuando la prudencia y la discreción te lo aconsejen, para condescender y dar gusto a la honesta tertulia en que te encuentres. Porque la condescendencia, como retoño de la caridad, convierte las cosas indiferentes en buenas, y las peligrosas en permitidas y aún quita la malicia a las que en cierto sentido son malas. Por esta causa, los juegos de azar, que de otra manera serían censurables, no lo son cuando alguna vez nos obliga a jugar a ellos una condescendencia razonable. He sentido mucho consuelo al leer, en la vida de San Carlos Borromeo, que condescendía con los suizos en ciertas cosas, en las cuales por otra parte era muy severo, y que San Ignacio de Loyola, al ser invitado a jugar, lo aceptó. En cuanto a Santa Isabel de Hungría, cuando se encontraba en reuniones de pasatiempo, muchas veces jugaba y bailaba, sin perjuicio de su devoción, la cual estaba tan arraigada en su alma que, así como las rocas que se encuentran alrededor del lago de Riot crecen cuando son batidas por las olas, de la misma manera crecía su devoción en medio de las pompas y de las vanidades, a las cuales la exponía su condición. Los grandes incendios se avivan con el viento, pero los fuegos pequeños se extinguen, si no se les resguarda. Capítulo 35. Es necesario ser fiel en las ocasiones grandes y en las pequeñas. El sagrado esposo del Cantar de los Cantares dice que la esposa le ha robado el corazón con uno de sus ojos y con uno de sus cabellos. Ahora bien, de todas las partes exteriores del cuerpo humano no hay ninguna tan noble como el ojo, tanto por su estructura como por su actividad, ni ninguna tan vil como el cabello, con lo que está diciendo que no solo le son agradables las grandes obras de las personas devotas, sino también las más pequeñas y las más insignificantes, y que para servirlo, según su agrado, hay que tener cuidado en servirlo tanto en las cosas grandes y elevadas
como las pequeñas y bajas, pues lo mismo con las unas que con las otras podemos robarle el corazón por amor. Prepárate, pues, Filotea, a sufrir muy grandes aflicciones por nuestro Señor, y aún el martirio. Resuélvete a darle lo que para ti es más preciado. Si a él le place tomarlo, el padre, la madre, el hermano, el esposo, los hijos, tu misma vida, porque para todo esto ha de tener dispuesto tu corazón. Pero mientras la divina providencia no te envía aflicciones tan sentidas y tan grandes, mientras no te pida tus ojos, dale aunque sea tus cabellos. Es decir, soporta con dulzura las pequeñas injurias, las pequeñas incomodidades, las pequeñas pérdidas cotidianas, porque con estas pequeñas ocasiones aceptadas con amor y afecto, ganarás enteramente su corazón y lo harás tuyo. Aquellas pequeñas limosnas cotidianas, aquel dolor de cabeza, aquel dolor de muelas, aquel romper un vaso, aquel desprecio o aquella burla, el perder los guantes, el anillo o el pañuelo, o la pequeña incomodidad de acostarse pronto y levantarse temprano para ir a comulgar y a rezar, aquel poco de vergüenza que se siente al hacer públicamente ciertos actos de devoción. En una palabra, todos los pequeños sufrimientos aceptados y abrazados con amor complacen en gran manera a la bondad divina, la cual por un solo vaso de agua ha prometido a sus fieles un mar de felicidad. Y como sea que estas ocasiones se ofrecen a cada momento, el aprovecharlas es un gran medio para atesorar muchas riquezas espirituales. Cuando en la vida de Santa Catalina de Siena veo tantos raptos y elevaciones de espíritu, tantas palabras llenas de sabiduría y hasta predicciones hechas por ella, no dudo que todas estas contemplaciones cautivaron el corazón de su celestial esposo. Pero el mismo consuelo siento cuando la veo en la cocina de su padre, dando vueltas a la parrilla, avivando el fuego, preparando la comida, amasando el pan y desempeñando todos los quehaceres más humildes de la casa, con esfuerzo lleno de amor y de ternura para con Dios. Y no aprecio menos la insignificante y sencilla meditación que ella hacía, en medio de estas ocasiones viles y simples, que los éxtasis y arrobamientos que con tanta frecuencia tenía, en recompensa, tal vez de aquella humildad y sencillez. Su meditación era esta. Se imaginaba que cuando servía a su padre, servía a nuestro Señor, como otra Santa Marta, que su madre ocupaba el lugar de la Madre de Dios y sus hermanos, el lugar de los apóstoles, y de esta manera se animaba a servir en espíritu a toda la corte celestial y se empleaba en aquellos oficios humildes con gran suavidad, porque sabía que era aquella la voluntad de Dios. Te he propuesto este ejemplo, Filotea, para que sepas lo mucho que importa el dirigir todos nuestros actos, por sencillos que sean, al servicio de su divina majestad. Por eso te aconsejo encarecidamente que imites a aquella mujer fuerte tan alabada por Salomón, la cual, como él dice, emprendía cosas fuertes, generosas y elevadas, y a pesar de ello no dejaba de hilar ni de hacer rodar el uso. Ha puesto la mano en cosas atrevidas y sus dedos han tomado el uso. Pon la mano en cosas de vuelo, ejercitándote en la oración y meditación, en recibir los sacramentos, en comunicar el amor de Dios a las almas, en derramar buenas inspiraciones sobre los corazones y finalmente en hacer obras grandes y de envergadura, según tu vocación. Pero no olvides tu uso ni el cáñamo, es decir, practica las virtudes pequeñas y humildes, que son como flores que crecen al pie de la cruz, servir a los pobres, visitar a los enfermos, sostener a la familia con los trabajos que esto acarrea y una actividad útil que no te deje estar ociosa. Y en medio de estas ocupaciones, haz consideraciones parecidas a las de Santa Catalina de Siena, que acabo de mencionar. Las ocasiones de servir a Dios en cosas grandes raras veces se ofrecen, pero las pequeñas ocurren a diario. Ahora bien, el que es fiel en lo poco, dice el mismo Salvador, es fiel en lo mucho. Haz pues todas las cosas en nombre de Dios y todas serán bien hechas. Ya comas, ya bebas, ya duermas, ya te recrees, ya des vueltas al asador. Mientras sepas realizar bien tus quehaceres, aprovecharás mucho en la presencia de Dios si haces todas las cosas porque Dios quiere que las hagas. Capítulo 36. Es necesario tener el criterio justo y razonable.
Si nosotros somos hombres es debido a la razón, y a pesar de ello es cosa rara encontrar hombres verdaderamente razonables. Pues el amor propio nos aparta ordinariamente de la razón y nos conduce de una manera insensible a mil clases de pequeñas, pero perversas injusticias e iniquidades, las cuales, como las alimañas de que nos habla el cantar de los cantares, devastan las villas, porque por lo mismo que son pequeñas, nadie las vigila, y porque son muchas causan mucho daño. ¿Acaso las que te voy a enumerar no son iniquidades y sin razones? Acusamos por una tontería al prójimo y nos excusamos de cosas muy graves. Queremos vender muy caro y comprar muy barato. Queremos para nuestra casa misericordia y tolerancia y pretendemos que se haga justicia en la casa del vecino. Queremos que se tomen bien nuestras palabras y somos susceptibles y nos dolemos de lo que nos dicen los demás. Quisiéramos que el prójimo nos dejara tomar lo que es suyo mediante indemnización, pero ¿no es más justo que él conserve sus bienes y que nos deje a nosotros con nuestro dinero? Nos enojamos cuando no quiere acomodarse a nosotros, pero ¿no tiene él mayor motivo de queja de que queramos nosotros incomodarle? Si tenemos afición a un ejercicio, despreciamos todo lo demás y miramos con desdén todo lo que no es conforme a nuestro gusto. Si alguno de nuestros inferiores nos es antipático o le tenemos entre dientes, todo lo suyo nos parece mal. Haga lo que haga. No cesamos de afligirlo y siempre tenemos el ojo puesto sobre él. Al contrario, si alguno nos es simpático, con simpatía sensual, excusamos todo cuanto hace. Hay hijos virtuosos a quienes los padres o las madres aborrecen por algún defecto corporal, y los hay viciosos que son sus favoritos únicamente por alguna gracia externa. En todo preferimos los ricos a los pobres, aunque no sean de mejor condición y más virtuosos, mas aún preferimos a los que andan mejor vestidos. Exigimos nuestros derechos con todo rigor y queremos que los demás se queden cortos en la exigencia de los suyos. Nos mantenemos inflexiblemente altivos y queremos que los demás se humillen y se rebajen. Fácilmente nos quejamos del prójimo y no queremos que nadie se queje de nosotros. Siempre nos parece mucho lo que hacemos por los demás y nos parece que es nada lo que ellos hacen por nosotros. En una palabra, somos como las perdices de Paflagonia, que tienen dos corazones porque tenemos un corazón dulce, benévolo y delicado para con nosotros y un corazón duro, severo y riguroso para con el prójimo. Tenemos dos pesas, una para pesar nuestras comodidades con las mayores ventajas y otra para pesar la del prójimo con las mayores desventajas. Ahora bien, como dice la Escritura, por sus labios engañosos habla un corazón doblado. Es decir, tienen dos corazones y el tener dos pesas, una maciza para recibir y otra ligera para dar, es una cosa abominable delante de Dios. Filotea, debes ser equitativa y justa en tus acciones. Ponte siempre en el lugar del prójimo y pon al prójimo en el tuyo, y así juzgarás bien. Hazte vendedora cuando compres y compradora cuando vendas, y venderás y comprarás según justicia. Es verdad que todas esas injusticias son leves, pues no obligan a la restitución, y solo consisten en que procedemos con todo el rigor de la justicia únicamente en lo que nos favorece. Pero no por ello dejan de obligarnos a que procuremos la enmienda, ya que son graves defectos contrarios a la razón y a la caridad. Y al fin no son más que engaños, pues nada perdemos en vivir con generosidad, nobleza y cortesía y con un corazón grande, igual y razonable. Acuérdate, pues, amada Filotea, de examinar con frecuencia tu corazón para ver si con respecto al prójimo es tal como tú quisieras que el suyo fuese para contigo. Si te encontrases en su lugar, pues este es el verdadero punto de vista de la razón. Trajano, al ser censurado por sus confidentes, porque según su parecer hacía demasiado accesible la majestad imperial, replicó: Bien, no he de ser con respecto a los particulares el emperador que yo quisiera encontrar si fuese yo un particular. Capítulo 37. Los deseos. Todos saben que se han de guardar de los deseos de cosas viciosas, porque el deseo del mal nos hace malos. Pero agrego, Filotea, no desees en manera alguna las cosas peligrosas para el alma,
como los bailes, los juegos y ciertos pasatiempos, ni los honores y cargos, ni las visiones y éxtasis, porque hay mucho peligro, vanidad y engaño. No desees las cosas demasiado lejanas, es decir, las que no pueden conseguirse sino después de mucho tiempo, cosa en que caen muchos, los cuales con este proceder cansan y disipan inútilmente sus corazones y se ponen en peligro de grandes inquietudes. Si un joven desea mucho obtener un cargo antes de tener la edad para ello, ¿de qué le sirve este deseo? Si una mujer casada desea ser religiosa, ¿a qué propósito viene esto? Si deseo comprar la finca de mi vecino antes de que él desee venderla, ¿no pierdo el tiempo con este deseo? Si cuando estoy enfermo deseo predicar, celebrar la Santa Misa, visitar a los enfermos y hacer otras cosas propias de los que gozan de salud, ¿no son inútiles estos deseos, pues no está en mi mano al realizarlos? Entre tanto, estos deseos inútiles ocupan el lugar de otros que debería tener, de ser paciente, resignado, mortificado, obediente, amable, en medio de mis sufrimientos, que es lo que Dios quiere que practique. Pero nosotros deseamos cerezas frescas en otoño y racimos maduros en primavera. No apruebo en manera alguna el que una persona vinculada a un cargo o profesión se entretenga en desear otro género de vida que al que cuadra con el lugar que ocupa, ni ejercicios incompatibles con su actual condición, porque esto disipa el ánimo y es causa de que se hagan con flojedad las cosas necesarias. Si deseo la soledad de los cartujos, pierdo el tiempo y este deseo ocupa el lugar del que debiera tener a saber de desempeñar bien mi oficio presente. No quisiera que nadie sintiese ni siquiera el deseo de tener mejor espíritu o un criterio más recto, porque este deseo desplaza el que todos han de tener, cultivar el espíritu propio tal cual es, ni que se deseen los medios de servir a Dios que no poseen, sino que se empleen fielmente los que cada uno tiene. Ahora bien, lo dicho se entiende de los deseos que distraen al corazón, porque en cuanto a las simples aspiraciones no causan ningún daño con tal que no sean frecuentes. No desees las cruces sino en la medida en que hubieras soportado las que ya se te han ofrecido, porque es un abuso desear el martirio y no tener la fuerza necesaria para soportar una injuria. El enemigo excita en nosotros grandes deseos de cosas remotas que nunca ocurrirán, para distraer nuestro espíritu de las cosas presentes, de las cuales, por pequeñas que sean, podríamos sacar mucho provecho. Combatimos los monstruos de África con la imaginación, y de hecho nos dejamos matar por las pequeñas serpientillas que encontramos en nuestro camino, por falta de atención. No desees las tentaciones porque sería una temeridad. Antes bien ejercita tu corazón en esperarlas valerosamente y en defenderte de ellas cuando lleguen. La variedad de manjares, sobre todo si se toman en gran cantidad, siempre carga el estómago, y si éste es débil lo echan a perder. No llenes tu alma de muchos deseos porque te estorbarían. Cuando nuestra alma se ha purificado, al sentirse descargada de los malos humores, siente unas ansias muy grandes de cosas espirituales, y como si estuviese hambrienta, comienza a desear mil maneras de devoción, de mortificación, de penitencia, de humildad, de caridad, de oración. Es buen indicio, amada Filotea, sentirse con ese apetito, pero ha de ver tu corazón si puedes digerir bien todo lo que quieres comer. Entre tantos deseos, elige por consejo de tu Padre espiritual los que puedas practicar y ejecutar enseguida, y en cuanto a estos, esfuérzate en realizarlos. Hecho esto, Dios te enviará otros, que procurarás llevar a la práctica y de esta manera no perderás el tiempo en deseos inútiles. No digo que se haya de dejar perder ninguna clase de buenos deseos. Lo que digo es que se han de realizar ordenadamente. En los que no se puedan practicar enseguida, se han de encerrar en algún rincón del corazón, hasta que les llegue su determinado tiempo. Y entre tanto hay que realizar los que ya están sazonados y maduros. Y no digo esto solamente con respecto a los deseos espirituales, sino también con respecto a los mundanos. Si no lo hacemos así, no viviremos sino con inquietud y desazón. Bueno, hasta aquí el video de hoy, hermanos. Espero que les haya gustado. Si es así, les pido de favor que se suscriban al canal, que le den clic a la campanita para que en el futuro, cuando yo suba un video,
les llegue la notificación. Muchísimas gracias y bendiciones. Bonito día.